Este de aquí es Diego Garcan, el fundador de una agencia de marketing que factura 40.000 euros al mes y en la que mayoritariamente trabaja solo una persona. Él mismo. Por eso en este vídeo nos va a contar su historia, en qué consiste su modelo de negocio, cómo ha logrado conseguir ganar tanto dinero. También hablaremos de las cifras reales detrás de toda esa facturación de 40.000 euros al mes. Y por último nos va a dar varios consejos para las personas que quieran iniciarse en su modelo de negocio. Así que comenzamos. Bueno, Diego, ¿qué tal? Es un placer tenerte por el canal. Espero que puedas responder algunas preguntas y eso. Lo primero sería que nos contases un poco tu historia, ya desde el momento de tu infancia hasta el momento en el que estás actualmente. Vale, pues empiezo a contar un poco mi historia. Yo soy una persona normal y corriente, vengo de una familia de clase media. He nacido en A Coruña, en Galicia, y bueno, siempre he sido un mal estudiante. No he destacado mucho en ese aspecto. Y cuando tenía sobre 13, 14 años, me picaba mucho el adquirir conocimiento sobre tecnología, ¿no? Me gustaba mucho la tecnología, la informática, los ordenadores, las consolas, y empecé a trastear con eso, ¿no? En mi casa el primer ordenador que hubo era un IBM, que lo consiguió mi padre, y en cuanto llegó a casa pues empecé a tocar todo lo que podía con ese ordenador y a partir de ahí pues había aprendido muchas cosas, ¿no? Con 14 años ya aprendí a reparar teléfonos móviles, consolas, ordenadores incluso, y bueno, más adelante empecé a montar ordenadores por piezas para amigos, a piratear consolas, a desbloquear teléfonos móviles que estaban bloqueados por las operadoras y no estaban libres para poder utilizar con cualquier operadora. Y bueno, eso es un poco, así ha sido un poco mi infancia y cómo he empezado como emprendedor, ¿no? Por así decirlo. Y una vez empezaste la agencia, bueno, ¿cómo la empezaste y cuáles son los siguientes pasos que has ido haciendo hasta llegar ahora? Vale, a ver, el tema de la agencia se remonta un poquito antes, ¿no? Yo había empezado a formarme a nivel de SEO y a partir de ahí, cuando empecé a formarme en SEO, pues empecé a hacer páginas web de nicho, ¿vale? No sé si conocéis Team Platino, de Chuiso, bueno, tiene un canal de YouTube también muy interesante y bueno, a partir de ahí empecé a hacer páginas de nicho para monetizarlas con Google AdSense y alguna página con Amazon Afiliados, ¿vale? Bueno, esto consistía en que tú creabas una página web, por ejemplo, de un trámite de Latinoamérica, que era en lo que me especializaba yo, creaba esa página web y luego esa página web la posicionaba con SEO y la monetizaba poniendo anuncios de Google en la página web, ¿vale? Ahí empezó un poco todo. Viendo que estas habilidades servían para posicionar páginas web, pues empecé a pensar en posicionar páginas web de gente que ya tenía negocios online o que no tenían negocios online y sería rentable pasarlos a online. Entonces, viendo ese mercado, pues me planteé ofrecer ese servicio, ¿no? De posicionamiento SEO y demás. ¿Qué pasó aquí? Que solo con posicionamiento SEO, que sería la parte de adquisición de tráfico para las webs, no cumplía todo lo necesario para aumentar las ventas, ¿no? Entonces se requerían otras habilidades, como CRO, como email marketing, bueno, otro tipo de habilidades necesarias para aumentar las ventas en una tienda online, en un e-commerce o un negocio online. Una vez supe esto, pues, o tenía esto claro, pues decidí empezar a ofrecer ese servicio. Cuando empecé a ofrecer ese servicio, pues ahí es un poco como creció, como empezó la agencia, ¿no? Ahí ya pues empiezas a hacerte autónomo, a hacer tu sociedad limitada o lo que toque. Vale, Diego, y la siguiente pregunta es, si te tuvieras que presentar a una persona totalmente desconocida, que no sabe apenas nada sobre ti o que no te ha visto nunca, ¿cómo te presentarías diciendo qué es lo que haces actualmente? Vale, pues para explicarle a una persona que acabo de conocer a qué me dedico o qué es lo que hago actualmente, lo pondría muy fácil y sería una frase muy corta, ¿no? Simplemente le diría, me encargo de que las tiendas online facturen más, que ganen más dinero. Y desarrollándolo un poco más, ¿cómo sería? O sea, si le interesa muchísimo qué es lo que estás haciendo, ¿cómo sería? Para aumentar la facturación o el beneficio de los e-commerce, pues utilizamos distintas habilidades, como pueden ser el CRO, los anuncios, los ads, las estrategias de email marketing, SEO y bueno, otras habilidades relacionadas con el marketing digital, ¿no? Que sean óptimas para cada caso. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿cómo has logrado escalar desde el momento en el que iniciaste la agencia hasta donde estás ahora mismo? Vale, pues esto ha sido bastante curioso y bastante natural, ¿vale? No ha sido nada forzado, no ha sido con estrategias de anuncios, ni estrategias de contenido, ni nada parecido. Es decir, en mi caso fue de manera totalmente natural, yo tenía unos conocimientos, había adquirido unas habilidades y como era una persona muy
curiosa. Yo estaba en muchos grupos de Telegram de varios intereses que yo tenía, no vamos a entrar ahora en eso. El caso es que llegados a ese punto, pues claro, estos grupos de Telegram, muchos formaban parte de un e-commerce, de una tienda online, ¿vale? Simplemente pues estamos hablando de hobbies, ¿vale? Podemos decir golf, podemos decir tenis, podemos decir coches, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, en esos grupos de Telegram, los dueños de esos grupos tenían e-commerce, eran grupos de tiendas online, y cuando había algún problema con la web o veía que algo se podía mejorar, pues yo aprovechaba la oportunidad y ayudaba a esa persona, ayudaba a ese e-commerce, en ese caso pues el dueño del grupo de Telegram. ¿Qué pasa? En uno de esos grupos le di unos consejos y le ayudé tanto que decidió ponerse en contacto conmigo y estaba interesado en trabajar conmigo. Tuvimos una reunión, le dije lo que pensaba directamente y empezamos a trabajar juntos. Con esto, ese fue mi primer cliente, ¿vale? Y no fue el único que he conseguido así. Es decir, podría decir que los 3 o 4 primeros clientes los conseguí de ese modo. A partir de ahí, todo fue boca a boca. No me he publicitado en ningún sitio, no he hecho absolutamente nada. Conseguía resultados con mis primeros clientes. Y mis primeros clientes, por suerte, pues eran buenas personas, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y me recomendaron a otros compañeros. Al final, pues eran empresarios que conocían a otros empresarios. Y claro, mi primer cliente aumentamos la facturación 1 por 2 aproximadamente en menos de 8 meses, creo que había sido. Entonces, pues bueno, eso ya era una carta de presentación bastante buena y es lo que me ha ayudado a conseguir todos los clientes que tengo hoy. Si no fuese por ese momento, por esas aportaciones que hice en mi primer momento a través de esos grupos de Telegram, pues no habría conseguido nada de esto. Pues la verdad, bastante bien todo lo que has conseguido, porque yo no sabía que a base de grupos de Telegram te podías meter en todo este mundo. Vale, Diego, en el título puse que eras una agencia de una sola persona, pero en realidad, ¿cómo es todo tu equipo? O sea, ¿cómo es tu estructura ya de trabajo? ¿De qué te encargas tú? ¿Qué es lo que delegas? ¿Tienes colaboradores o alguna cosa del estilo? ¿Cómo sería todo? Vale, pues como te comentaba, en mi trabajo pues se requieren varias habilidades, ¿no? Te puedo ir, lo dicho, desde email marketing, las estrategias de email marketing, ¿no? El SEO, el desarrollo web, evidentemente, el CRO, también entrarían temas de diseño gráfico, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Hay cosas que delego y hay cosas que hago directamente yo. Para esto no tengo un criterio, soy bastante desordenado. A veces, dependiendo del cliente, si es más importante o no, dependiendo de en qué fase está el cliente, de si prefiere tratar conmigo o no, directamente, de manera continua, pues bueno, evidentemente esto tiene un coste, ¿no? Pero dependiendo de todo esto, decido delegar o no. Por ejemplo, ¿qué es lo que más delego? Temas de diseño gráfico. Aunque hay alguna vez que, como yo me creo que lo sé hacer mejor, pues lo hago directamente si tengo el tiempo disponible. Yo diría que mi función principal es el análisis del cliente, el análisis previo del cliente y el desarrollo de la estrategia, el roadmap que va a seguir el cliente a corto, medio, largo plazo y la analítica de los resultados. Bueno, todo esto es algo que hago directamente. Luego tengo una persona más en el equipo. Esta persona se dedica sobre todo a la maquetación de los emails, de las campañas de email marketing, y tengo un colaborador de manera continua para el tema de ads y bueno, colaboradores puntuales, ¿vale? Tengo una persona que me lleva un poco también el tema de la agenda, por decirlo de algún modo, el tema del calendario, con los clientes más que nada, el tema de los emails y demás. Entonces, bueno, esto en cuanto a la agencia. Luego, pues, el canal de YouTube es otra historia, ¿vale? Que ahora mismo está un poco parado, pero irá a más. Así que, nada, así es un poco como me organizo. Ya te digo, soy un poco desorganizado, me cuesta mucho delegar y, bueno, sé que es un factor importante y que tengo que mejorar en ello. La siguiente pregunta es que muchas personas ahora mismo te acaban de escuchar, saben todo lo que has hecho con la agencia y eso, pero se preguntarán, ¿cómo es el día a día de una persona que hace 40.000 al mes con su propia agencia en la que prácticamente trabaja él solo? Vale, bueno, si quieres te lo estructuro ya por horas. Tengo una aplicación de calendario y en esa aplicación de calendario tengo todos los bloques de tiempo cerrados, ¿vale? Entonces, te lo puedo decir, mira, es más, incluso lo puedo abrir aquí mismo y te los voy diciendo, ¿vale? Si te parece bien. Mira, tengo a las 6:30 me despierto, a las 7 me voy al gimnasio,
aproximadamente 1 hora, hasta las 8. Luego llego, me pego una ducha y automáticamente me siento a trabajar. Eso es lo que me parece más importante. Me siento a trabajar enfocado. No me centro en ninguna otra cosa. Bueno, depende si hay alguna reunión importante, si hay alguna colaboración o hay alguna cosa, ¿no? Pero por norma general tengo un bloque de tiempo de 4 horas con foco absoluto en mi trabajo y de ahí pues no me muevo. Una vez pasa ese bloque de tiempo, que dependiendo del día de la semana lo utilizo para una cosa o para otra, puede ser un día para redactar guiones, puede ser otro día esas 4 horas para dedicárselas a clientes, otro día puede ser para editar algo, otro día depende, ¿no? Pues pasado ese bloque de tiempo de 4 horas desayuno, yo hago ayuno intermitente, entonces pues desayuno bastante tarde, luego me tomo un descanso, luego todos los días trabajo con clientes aproximadamente hasta las 2:30, más o menos, hasta las 2:30, y luego me voy a comer. Normalmente voy a comer fuera, es raro que cocine, pero bueno, a veces viene alguien a cocinar, luego me tomo un descanso de 4 a 4:30 y luego empiezo otro bloque de tiempo exclusivo para clientes, ¿vale? Que iría ya hasta las, si no me equivoco, 7:30, de 4:30 a 7:30. Luego a las 7:30 me voy a correr o hago entrenamiento de HIIT, intervalos de alta intensidad. Y nada, ahí se acaba un poco mi día. Planifico el día anterior y ceno, reviso un poco si he cumplido con todo en el día y me voy a dormir sobre las 11. Y esto sería todo. Ostras, pues la verdad un día bastante movidito, ¿no? Porque entrenar 2 veces también es algo que yo no hago, o sea, yo entreno pero una vez, no 2. Entonces, bueno, sí. Buen día, ¿eh? Buen día que te tomas. Sí, realmente el entrenamiento de última hora de la tarde es más, es un poquito más flojo, es decir, es más de cardio. Y porque ahora se me ha metido el running en la cabeza y estoy con eso. Antes solo hacía un entrenamiento y bueno, ahora pues hago 2. Vale, digo, y ahora otra cosa es si podríamos hablar un poco de cifras, tocar ya tema de números. Por ejemplo, cosas como ¿cuánto facturas normalmente al mes? Vale, pues al mes de facturación pueden ser entre 30 y 50.000. Wow. Luego también, ¿en qué temporadas o en qué días sueles facturar más dinero que el resto del año? Vale, las épocas de más facturación son muy claras. Cuando más facturación se hace y cuanto más beneficios tenemos es Black Friday y temporada de Navidades. Sí que es verdad que, bueno, depende un poco de los clientes, pero por norma general es así. Hay algún cliente que, por ejemplo, en temporada preverano vende mucho más y, bueno, ahí aumentamos la facturación también, porque al final pues vamos a fijo más porcentaje. Y entonces, bueno, eso se nota también. Pero sí, Black Friday y temporada de Navidad. Y también supongo que tú cobras mensualmente. Sí. Vale. Exacto, sí, cobro mensualmente. Un fijo más un porcentaje de la facturación del cliente. Y luego, si puedes hablar más o menos de la facturación anual total, por ejemplo, la facturación del año pasado aproximadamente, o la que tú crees que vas a conseguir este año, o alguna facturación anual. Vale, a ver, no te voy a dar cifras exactas, pero te puedo poner un rango, ¿vale? Entre 300 y 550.000. Y luego también tenemos otra pregunta de cifras más, que es, eso es la facturación, pero luego el beneficio que se te queda a ti neto después de tanto impuestos, otros gastos y todo eso, ¿cuánto es? Aproximadamente, ¿eh? No hace falta que me des ahí cifra exacta de lo que ganaste en un año. Bueno, si lo puedes decir mensual y anual, si puedes, si no, no. Vale, bueno, al final es muy fácil, lo digo mensual y con que se divida entre los 12 meses del año ya se pueden sacar conclusiones. De beneficio, pues es muy sencillo, ¿no? Te puedo decir la mitad, un poco más de la mitad de lo que te comentaba de facturación, ¿vale? O sea, al final es, si la facturación era entre 300 y 550.000, pues se puede dividir esa cifra, ponle un 60% del beneficio, un 55% de beneficio. Sí, pues la verdad, bastante bien. O sea, desde mi propia vista,
bien. Luego otra gente que igual gana muchísimo más dirá que poco, pero normalmente eso está demasiado bien. Y ahora, Diego, para las personas que les ha gustado todo esto y se quieren iniciar en el mismo negocio que tú o en algún negocio parecido, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cuáles son los consejos que les darías para iniciarse? Un poco más o menos cómo sería todo. Vale, bueno, a ver, consejos para iniciarse. Lo primero que hay que comentar es que no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, hay que ser realistas. Esto es un negocio en el que te tienes que hacer autónomo, en el que te tienes que montar una SL, dependiendo de la situación, y tienes que asumir que es una cosa seria, es decir, es un negocio. Eso lo primero, tener claro en lo que te vas a meter, ¿vale? Lo segundo, tienes que aprender las habilidades necesarias para prestar este tipo de servicios. Es decir, sin esas habilidades no hay nada que hacer. Lo primero, tienes que formarte, ¿vale? Es decir, tienes que formarte, por ejemplo, en las habilidades que yo he comentado anteriormente. Tienes que aprender sobre CRO, sobre email marketing, sobre ads y sobre SEO, y tienes que aprender un poco de todo. ¿Por qué? Porque al principio lo vas a hacer tú todo, luego vas a poder delegar, pero igualmente para delegar tienes que saber lo que hay que hacer, porque si no, pues te van a tomar el pelo. Es decir, tienes que, aunque no seas el mejor, pues tienes que saber hacerlo, sobre todo por eso, porque al principio vas a tener que hacerlo tú todo. Aprendería esas habilidades que he comentado y a partir de ahí empezaría a aportar valor a e-commerce, pues como he hecho yo, a través de los canales que consideréis. Puede ser directamente mandándoles un email con un enlace a un vídeo, dándole algunas sugerencias. Podéis buscar los grupos de Telegram de e-commerce y comentarles algo para mejorar, bueno, algo así, ¿no? Empezaría por ahí, para adquirir clientes pues de manera un poco natural, conseguir luego tener ese portfolio, ¿no? Y a partir de ahí pues todo va a llegar solo, pero sí que es importante tener claro eso. Hay que ser bueno en esas habilidades. Podéis ser muy bueno en una habilidad y ser normales en todas las demás, también es una opción. Pero, bueno, sin habilidades no se va a ningún sitio, ¿vale? Luego, aparte de esto, es muy importante también las creencias que vas a tener, que tienes que tener, ¿vale? Las creencias necesarias para creerte que tú mismo puedes sacar adelante un negocio de este tipo. Y si no te lo crees ni tú, si crees que es imposible, evidentemente no vas a conseguir nada. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que este negocio, mi negocio, es un negocio que frena mucho al tipo de gente que quiere ganar dinero fácil, que es nuestro nicho de mercado. Entonces ahí está la historia, que la gente se frena mucho porque, por eso mismo recalqué que esto era un negocio, es decir, que tienes unas obligaciones fiscales, que esto no es, venga, empiezo aquí con mi amigo Willy a hacer el bobo por internet y me miro 2 vídeos de YouTube y empiezo a colaborar con clientes. No, aquí estoy hablando con gente es decir, mis clientes es gente que factura cientos de miles al mes, o sea, es gente que factura mucho dinero y que no se puede jugar al emprendedor, no es un juego. O sea, eres emprendedor, pero te tienes que formar y tienes que prestar un servicio válido para este tipo de personas, para este tipo de negocios grandes, que son los que al final te van a dar dinero. Ese tipo de negocios son los negocios que realmente van a hacer que puedas alcanzar este tipo de cifras. Negocios que facturan mucho, que tú les ofreces ese servicio y que ellos te pagan un fijo más un porcentaje de su facturación. Evidentemente, si es un negocio que factura muy poco, tú te vas a llevar muy poco. Si es un negocio que factura mucho, tú te vas a llevar mucho, pero para trabajar con un negocio que factura mucho tienes que ser muy bueno, y ahí es en donde entra el tema de la formación de nuevo. Tienes que formarte de la manera correcta y ser bueno en lo que haces y conseguir resultados, porque si no hay resultados pierdes al cliente. Por eso que insisto en que no es un juego, o sea, esto no es jugar a ser emprendedor, esto es un negocio, hay que formarse, hay que adquirir habilidades que son complejas, que nadie las venda como que son sencillas, y bueno, eso es todo. Una vez que tienes eso controlado y eres un buen profesional, evidentemente conseguir clientes es difícil, pero van a llegar, porque si tienes la capacidad de conseguir resultados para esos clientes, si tienes la capacidad de hacerle ganar más dinero a ese tipo de personas, a esos negocios, pues ahí es en donde está tu negocio y está claro que vas a ganar dinero, no hay más. Entonces, al final, Diego, como conclusión, ¿crees que este negocio es para todo el mundo? ¿Es solamente para unas pocas personas? ¿Para quién crees que podría ser? Vale.
A ver, insisto en lo que comentaba, ¿vale? Este negocio no se trata de ganar dinero fácil, no funciona así, no tiene nada que ver con este tipo de negocios que se venden en YouTube. No es hazte un curso y mañana estás ganando, o dentro de un mes estás ganando 5.000 al mes limpios, ni 3.000, ni siquiera 2.000, ¿vale? Esto no se trata de ganar dinero fácil, es un negocio real, con clientes reales, en el que hay dinero en juego, en el que hay negocios en juego, y esto no se trata de gana dinero con la nueva aplicación, o no se trata de nada de eso. No se trata de gana dinero traduciendo textos, ni viendo vídeos de YouTube, ni todo este tipo de contenido que hay en YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente como cualquier otro negocio, como cualquier otra profesión, requiere de una formación, insisto, requiere de hacer las cosas bien, de ser profesional, de dedicarle tiempo y sobre todo de convertirte en la persona que es capaz de ganar ese dinero y de convertirte en la persona que es capaz de sacar adelante un negocio. Entonces, bueno, eso es todo, creo. Creo que así lo dejo claro. Ok, pues la verdad, muchísimas gracias, Diego, porque con esto podrías ayudar a muchísimas personas. Entonces, Diego, muchas gracias y ya nos vemos. Muy bien, vale, pues nada, gracias a ti, Diego. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. Si te ha servido, no dudes, darle a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.